disculpo de antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos, en general, de pasar un buen rato. Yo soy su editora, Clau, alias la argentina más argentina según Alberto, nuestro usual anfitrión, y como notarán, hoy tenemos un programa distinto. Creo que es mejor no dar vueltas y pasar directamente a presentar a nuestro invitado. Él estudió actuaría, lo que recordamos que nada tiene que ver con actuación, y déjenme decirles que eso se nota. Le gusta que le digan prepotente y su sueño frustrado es ser youtuber. Master, ¿cómo estás? Primero que nada, solo dices que no se nota lo de que soy bueno en actuación, porque todavía no cumplo mi verdadero sueño frustrado, que no es ser youtuber, sino ser actor porno. Ahí mezclaría mi verdadero sueño frustrado y sería un gran actor y me vale verga lo que digas. Hola, qué bueno estar en este programa suspendido en el tiempo, porque no sabemos cuándo será publicado, porque lo hacemos de reserva o de especial o lo que sea. Así que qué divertido, qué buena dinámica. Bueno, a ver, nosotros ya contamos en nuestro episodio piloto que nos conocimos en el 2009 por los programas de radio de Foros de Z. Este es como el momento en el que siempre se suele hablar un poco sobre cómo conociste al invitado, alguna anécdota y tal, pero creo que nosotros como que ya en todos los programas hemos contado varias cosas y no sé si es tan necesario, pero ¿hay alguna cosa que quieras añadir? Bueno, fíjate que ya después, conforme he estado teniendo más programas, te das cuenta, digo, cómo los conocimos, pero también luego digo, como muchos suelen ser gente del foro, digo, cómo los conocí en persona. Sí. Entonces, tal vez durante los programas o en más momentos platicaremos sobre las primeras 2 semanas que nos conocimos en persona, cuando visité Argentina. Pero de inicio puedo decir, y este puede ser un dato importante, que literalmente te conocí llegando 1 hora tarde por mí al aeropuerto. Creo que eso es algo que quiero dejar de legado aquí, sin mencionar tiempo después cuando llegaste 2 horas tarde por mí al buquebús 2 años después, ¿no? Pero bueno, hablemos de la primera impresión, que fue 1 hora tarde al aeropuerto. Ay, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Juro solemnemente que es algo en lo que he estado trabajando y he mejorado mucho. Sí, bueno, qué bueno que has estado trabajando, porque desde mi perspectiva solo empeoró, ¿sabes? 1 hora tarde al aeropuerto, 2 horas tarde a buquebús, ¿no? O sea, no fuiste realmente mejor. Y también durante esas 2 semanas, cada vez que nos íbamos a ver, era ya asumir que ibas a llegar 1 media hora tarde, 1 hora tarde. Lo solucioné después. Sí, claramente. Ay. Pero bueno, a ver, como decía al comienzo, hoy es un programa diferente y es que entre las preguntas que nos fueron dejando los escuchas han enviado algunas con tintes muy muy personales hacia vos. Entonces decidimos recopilarlas todas y hacer este programa así especial, que como bien decís, lo estamos grabando ahora, pero no sabemos cuándo va a salir. Pero lo que quería preguntarte es, ¿qué se siente ser invitado y no comenzar con el hola, bienvenidos? Que casi se te escapa. Exacto. Si te das cuenta, justo eso de decir que se me escapa el bienvenidos porque estoy tan acostumbrado al tema de anfitrión. Y aparte, y tú ahorita lo has de estar viviendo, cuando eres anfitrión, pues tú llevas el control, ¿no? Entonces traes la bitácora y ahorita me siento raro no moviéndome, no haciendo el alt tab para moverme entre el Excel, el guión y aquí. Entonces, por el momento se siente algo raro. Espero que eso se transforme en relajante, en no tener que andarme preocupando por llevar el hilo inicial. Y bueno, hablando de guiar el programa y hacer muchas cosas, sé que en este momento es donde debería hacer un chiste malo, con una introducción súper elaborada, que haga parecer que estoy contando una historia seria y tal, pero vos sabés que eso no va a suceder.
sí he logrado a través de esa forma de hacer una historia, de una pseudohistoria con el chiste, he logrado agarrar en curva a varios de nuestros invitados, porque yo les aviso que viene un chiste malo, pero aún así creen que realmente estoy contando algo y de repente, ¡pum!, les llega de la nada el chiste malo. Sí, te tenemos que dar puntos por eso. O sea, los chistes son... No, son un no rotundo. Pero te tenemos que dar puntos porque los elaborás bien, los introducís bien. Pero bueno, el chiste malo de hoy no se va a hacer. Así que mejor pasemos directamente a las preguntas, que tengo varias por acá preparadas, ¿sí? De acuerdo. Nuestra primera pregunta viene de parte de Magdalena Montaño, de Puebla, y te hace una pregunta muy, muy, muy difícil para vos. ¿One Piece o Naruto? Sí, esto en el afán de dejar siempre las películas, las preguntas en cómo la persona la redacta o lo que esa misma persona quiso preguntar, pues bueno, así es la pregunta, ¿no? One Piece o Naruto. Como dices, no es nada difícil. Naruto, no tengo nada que hablar realmente de Naruto. Esta persona sabe que yo veo anime, entonces imagino que se imaginó que yo he visto Naruto. Naruto nunca lo he visto, no le he dado ni el beneficio de la duda de un episodio. Aún así, he visto escenas, me sé la historia a grandes rasgos y eso me basta para saber que es muy malo. Eh, Sé que los personajes reviven de la nada, que la historia de repente se reinventa por completo y pierde sentido. Entonces, no me parece que sea algo interesante. Aparte, la finalidad de ser ninja debería ser esconderte. Entonces, que tu protagonista vista naranja fosforescente no cuadra. O sea, desde ahí no tiene mucho sentido. Y One Piece, por otro lado, si alguien no me conoce, siempre digo que es la mejor historia jamás contada. Y quiero estresar eso bastante. Cuando alguien me pregunta generalmente cuál es el mejor anime, siempre pregunta cuál es mi anime favorito, digo One Piece para no entrar en demasiados detalles. Pero si me dicen algo como de ¿qué anime crees que yo debería de ver? ¿Qué anime me recomiendas? ¿Cuál crees que sea mejor? Casi siempre digo Hunter x Hunter. Hunter x Hunter me parece el mejor anime en el aspecto de la animación y cómo la historia se lleva con esa animación. Es increíble, es fascinante y nunca deja de sorprenderte. Realmente es una gran animación, una gran historia, estupendos personajes. Te saca mucho de onda muchas veces, te da muchos giros, te mantiene entretenido todo el tiempo. Hay 3 episodios, en esos 3 episodios solo sucede un minuto, pasa exactamente un minuto durante esos 3 episodios y son de los episodios más entretenidos. Es muy bueno. Pero One Piece está en otro nivel. One Piece, como digo, es la mejor historia jamás contada. Y yo soy un gran fan del Señor de los Anillos, enorme fan. Es mi libro favorito, son mis películas favoritas y solamente no tiene mis personajes de ficción favoritos porque existe Sherlock Holmes. Pero si no, también lo sería. Y aún así, creo que One Piece es la mejor historia jamás contada. Por encima del Señor de los Anillos. Hasta me atrevería a decir que muy por encima. Lo que tiene Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece, ni siquiera es que sea un genio, tiene que serlo, pero tiene que ser más que eso. Él debe de sufrir de algo mucho más allá de un desorden obsesivo compulsivo, para que lleve 22 años escribiendo una historia que claramente ya tenía escrita, que claramente ya tenía todo escrito. Esto no requiere ninguna creencia o fe. Si tú vas viendo One Piece y cada vez que hay una revelación, cada vez que hay un giro, cada vez que hay algo nuevo, sabes que él te lo plantó. Y hasta te acuerdas de cuando te lo planteó. Hijo de la mierda, a esta ballena que tomó relevancia 350 episodios después, con razón le dedicó 3 episodios en ese entonces y fue súper importante. Este poder que parece que se inventó en el episodio 500, resulta que en el episodio 2 apareció, para luego nunca volver a ser referenciado por obvias razones, porque era un personaje que se iban a topar muchos. O sea, es increíble. Un personaje el cual nunca te enteras su apellido y nunca le das importancia a no saber su apellido, fue la motivación del penúltimo arco. Ya estamos hablando del episodio 800, 850.
Y es uno de los iniciales, de los personajes iniciales. Locuras de este tipo solamente lo puede hacer algo tan enfermo como Eiichiro Oda, y no hay duda, esta es la mejor historia jamás contada. Y ya estando en eso, quiero aprovechar esta pregunta para triggerear un poco. Quiero hablar de 3 animes, pero muy, muy rápido. Uno, Doctor Stone, que con este no voy a triggerear a nadie, simplemente voy a decir, es una maravilla de anime que podría ir camino a volverse en mi anime favorito, o sea, en superar a Hunter x Hunter, porque es una oda a la ciencia que debería de enseñarse prácticamente en las escuelas. Luego quiero hablar de Code Geass, porque Code Geass es uno de los animes más amados en el mundo y mucha gente lo encuentra fascinante porque el protagonista es un genio. Solamente quiero decirles a gente que Code Geass es un anime a pantalla pendejos, es una basura de anime, su protagonista es un pendejo y eso, es una porquería. Y 3, en otro espectro que no es ni de un lado para el otro, JoJo's Bizarre Adventure, que lo acabo de empezar y apenas voy en el episodio, terminé el episodio 9, que es el fin de la primera parte. La primera parte en el manga dura mucho, pero en el anime es muy corta, la cortaron a solo 9 episodios y creo que Bizarro se queda corto. La historia no es tan rara, la aventura no es tan rara. El anime es el raro. Para darte una idea, y esto va a ser un spoiler, pero bueno, es un spoiler del episodio 9. El anime, la primera parte del anime termina con la muerte del protagonista. Y no muerte tipo lo van a revivir con las esferas del dragón. No, 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 porque la segunda parte inicia 50 años después. O sea, el protagonista está muerto en el episodio 9. Entonces, así de bizarra es esta cosa. Y nada, ya la terminé estoy empezando la segunda parte y no sé si estoy alegre de haber terminado la primera parte o estoy arrepentido. Realmente no sé cómo sentirme, es de las cosas más raras que he visto. Bueno, cuando vayas un poco más avanzado en JoJo's, ya nos contarás si te arrepentís o no te arrepentís de haberlo empezado. Haremos, tal vez hagamos un segundo especial de estos ya que haya acabado o vaya mucho más avanzado en JoJo. Puede ser, puede ser. Si nos mandan más preguntas personales, es muy posible. Así es. Pero bueno, creo que ya todo nos quedó claro de que amas One Piece. Nadie está viendo el video, pero atrás tuyo tenés colgado un sombrero que lo avala. El sombrero de Luffy comprado en Japón, en la torre de Tokio, en la tienda de One Piece. Así es. Pero bueno, creo que ya podemos pasar a nuestra segunda pregunta, que viene de parte de Francisco Moreno de Ciudad de México. Él quiere saber cuál es tu mejor anécdota del Es que no mames. Y creo que primero deberías explicar qué demonios es que no mames. Varias de estas preguntas van a requerir contexto, yo creo, y esta es una. El hashtag es que no mames. Yo casi diario en Twitter hago un hashtag llamado Momento Zen, donde subo una imagen de cualquier tipo, usualmente graciosa, relajante o sexual. Y es algo que me dio risa ese día y ya. Entonces empecé a subir captions, screenshots de cosas que me preguntaban mis alumnos cuando daba clases y le puse hashtag es que no mames. Porque en serio es que no mames con las preguntas que llegan a hacer. Y entonces a lo que se refiere Takeru, Francisco aquí, es prácticamente ¿cuál es la cosa más idiota que te han preguntado? La experiencia más ridícula que has tenido con tus estudiantes. Y eso es algo que en el episodio con Carlos hablamos fuera de grabación, porque cuando él daba clases de secundaria y prepa, hablábamos mucho sobre las estupideces que les preguntaban. Pero vaya, por darles una idea, porque hay tantas que es muy difícil, es muy difícil escoger. Pero yo me iría a 2 casos específicos. Uno, la clase que yo daba, o la clase que más di, fue Nociones de Tecnologías de Información y LMS, o sea, Learning Management Systems. En otras palabras, plataformas online de estudio. Lo que les enseñas en esa clase es básicamente hacer un estudiante online. Entonces, no había nada más triste que el que un estudiante me preguntara dónde buscaba X cosa.
Por ejemplo, una de las tareas era tal cual decir de las características, escribir en un Word cualquiera las características de ciertas plataformas de estudio online. Y me preguntaban, o sea, me preguntaban en la plataforma, oiga, profe, ¿y cómo busco o cómo hago la investigación de las plataformas? Es de, ¿qué persona está llevando esta clase? O sea, porque me hacía sentir mal, como claramente no estoy dando la clase bien, si todavía no entienden para qué sirve Google. Y ese yo diría que es un caso. Y el otro caso es gente que no se enteraba de qué materia estaba tomando. Y yo no sé cómo pasaba esto, porque cabe aclarar que esta es la primer materia que tomas cuando empiezas la universidad. Yo me encargaba de los nuevos ingresos, por decirlo así, y por eso es la materia que te enseña a hacer a usar estas plataformas online. Y de hecho aquí me fui a buscar una pregunta que me hicieron y un archivo que subieron. Primero voy a hablar del archivo. Tú subes la tarea y el archivo tiene un nombre y la tarea, por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Y esta era la actividad de investigar sobre las plataformas de estudio online. Y el archivo se llamaba La muerte como el oscuro objeto del pasado 3. .pptx, o sea, aparte era una presentación de PowerPoint. ¿Cómo subió una presentación de PowerPoint? No tengo idea. Y lo peor es que empieza con el nombre de la universidad. O sea, sí, según esta persona era su tarea. ¿Cómo se confundió de su tarea? No tengo idea. Pero para, porque me acabo de quedar cuadriculada. A ver, ¿el contenido de ese archivo era la tarea que le habías pedido o era otra cosa que nada que ver? La verdad no me acuerdo. La verdad no, la verdad no me acuerdo. Creo que sí. Creo que simplemente el título fue donde se fue al carajo. Pero así dice, el nombre de la universidad y luego la muerte como el oscuro objeto del deseo, 3. Y digamos que en lugar de hacer en Word, decidió hacer en PowerPoint la tarea. Sí, según yo sí venía bien la tarea, solo no entiendo por qué demonios puso ese nombre. Esto me recordó también a la vez que alguien trató de subir algo directo de su computadora. O sea, ¿qué voy? Los archivos se suben de la computadora, ¿no? Pero alguien trató de poner tal cual la dirección de su explorador de Windows. Sí, el C barra. Ajá, ajá. Lo cual, o sea, sí es de las cosas más estúpidas, pero al mismo tiempo también es algo, o sea, es de las cosas que a mí me sorprendía de alguien que tal vez era su primera experiencia estudiando online. Y lo otro, esto me acuerdo muy bien. Es más, creo que esta pregunta fue tal cual la que inició el hashtag es que no mames. Es simplemente un día entro a mis mensajes privados de la plataforma y me topo con este mensaje. Profe, buenas noches. Disculpe que lo moleste, pero tengo una duda. ¿Qué son las bitácoras de combustible? Y así, a ver, yo doy o matemáticas financieras o nociones de tecnologías de información. ¿En qué forma? Yo tengo, me podría saber, y no me dio ningún contexto, solamente agarró y dice, profe, buenas noches, disculpe que lo moleste, ¿qué son las bitácoras de combustible? O sea, aparte, al parecer la persona no podía googlear esto, y yo lo googleé, y no me quedé con la misma duda, o sea, no tengo idea, es más, es el día de hoy, y no sé qué son las bitácoras de combustible. Si alguien que esté escuchando tiene idea de qué es una bitácora de combustible, no, es favor. que, o sea, supongo que puede significar varias cosas, ¿no? O sea, ¿qué es la bitácora? Seguro, o sea, pues alguien va a decir, no, pues es la bitácora donde llevas cada cuánto le cargas el combustible a una empresa de reparto, ¿no? O sea, yo qué verga sé, ¿vale? Sí. Profe, buenas noches. Disculpe que lo moleste en esta materia llamada nociones de tecnologías de información. ¿Qué son las bitácoras de combustible? O sea, parece como algo que alguien me hubiera preguntado para este programa. En cuyo caso, mi respuesta es no sé. Es la primera vez que voy a contestar. O sea, es que no sé qué son las bitácoras de combustible. Y ya, yo diría que eso es porque tal cual esa pregunta hizo nacer el hashtag es que no mames. Pues muy bien. Entonces, vámonos con nuestra siguiente pregunta, que viene de parte de un preguntador
habitual. Alberich Gómez de la Ciudad de México pregunta, ¿por qué razón una de tus fotos favoritas de niño es la de tu primera comunión? Sí, es una lástima que la gente escuchando este podcast no va a saber de qué foto estamos hablando. Pero es una foto de a mis 11, 12 años que hice mi comunión, donde estoy de traje y corbata, una corbata de Batman, por cierto, levantando una vela más grande que mi cara. Y de hecho tengo más de una foto, pero supongo que él se refiere específicamente a en la que estoy arrodillado rezando. Y eso es lo que me encanta de esa foto. Todas esas fotos me encantan porque aparte salgo con antiguos compañeros de la primaria con los cuales ya no soy necesariamente amigo de la mayoría de ellos, pero al menos los tengo en Facebook, entonces es gracioso vernos y todo. Pero hay una canción de Arjona, nuestro mayor filósofo contemporáneo, desde la calle 33, que habla sobre sus orígenes, prácticamente de cómo fue creciendo. Y hay una frase que me encanta, que dice que después de ser niño ejemplo, he pasado a ser templo de mis peores pecados. Y creo que por eso me encanta esa foto, por el contraste de cualquiera que me viera ahora y que me conoce ahora, donde definitivamente soy templo y profeta y proliferador de mis peores pecados o de los peores pecados de la humanidad. Y la palabra pecado es una gran palabra porque pecado es un invento religioso para referirse a algo que te provoca culpa. Entonces, ahora que ya estoy exento de la culpa y nada salvo hacerle daño a alguien me puede generar, de manera deliberada o negligente, me puede generar culpa, a ser el niño ejemplo a mis 12 años, donde salgo abrazado de mi mami, con mi traje, mi corbata, mi vela, haciendo mi primera comunión. Ese contraste me encanta. Está bien, me parecen motivos nobles. Sí, definitivamente noble es la palabra que usarías para describirme, definitivamente. Ay. No, me parecen motivos muy acordes a vos. Yo creo que sí, que te describe muy bien esta excusa que acabas de dar. Sí. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta, que también es de Alberich Gómez. Como ya todos saben, él nos deja una biblia de preguntas, así que siempre tenemos alguna de él para mencionar. Y nos dice, ¿cuál es tu drama con el color naranja? Otra pregunta que necesita mucho contexto. Sí, esta es una pregunta que necesita mucho contexto. Primero que nada, la razón por la cual Artemis o Alberich Gómez o Juan Carlos Draco, como quieras llamarlo, la razón por la cual él conoce esto asumo que es por Twitter. En Twitter, amigos de la universidad han manejado mucho el chiste del color naranja, de que no puedo reconocer el color naranja, de que soy daltónico, confundo el naranja con el amarillo. E incluso Roberto, uno de mis mejores amigos desde la universidad y que espero algún día lo tengamos invitado en el podcast, una vez hizo una infografía sobre mí, como algo que yo hubiera puesto o que tendría que poner en Tinder, y hasta pone debilidades, o sea, defectos y fortalezas, y pone que debilidades, pone el color naranja, como si fuera kriptonita. Entonces me imagino que de ahí sabe lo del color naranja. ¿Cuál es el desmadre con el color naranja? Eso también ya lo hablamos fuera de grabación con Carlos, porque él estuvo directamente involucrado. Y voy a hacer la versión más corta posible de la historia, en la que Carlos se está lanzando como presidente. Y en ese entonces él y yo no somos amigos para nada. Yo soy juez electoral. Yo me encargo de todas las elecciones. Él se está lanzando para presidente de la universidad. Estamos hablando de 7,000 estudiantes que van a votar. Hay 2 planillas contendientes. Yo sí soy amigo de la otra planilla. Entonces, ya de base partimos con que yo supuestamente tenía intereses conflictivos. Hay 2 colores que representan a la universidad, que son el verde y el naranja. Para que ninguna planilla contendiente a poder ejecutivo pudiera tener los colores de identidad de la universidad,
no podías usar el naranja. El verde se permitía, el naranja no. Carlos en su planilla decide usar el verde. La otra planilla usa amarillo. Sin embargo, cuando hacen impresiones, porque tienes que imprimir mantas, porque tienes que imprimir regalos para los 7,000 estudiantes, termos, playeras en estos casos, el Pantone se les disminuyó un poco en la impresión. Digamos que la gente que le imprimió, pues oscureció el amarillo y parecía un poco naranja. Ahora, el drama viene de aquí. Cuando sucede esto y nos hacen entrega de todas las cosas, yo tengo un equipo de otras 8 personas, entonces somos 9 en total. Y alguien menciona que esto parece un poco naranja y que por lo tanto es ilegal y tendríamos que devolver los productos, tendríamos que decirles que los pintaran o yo qué sé. Estás mandando a devolver aproximadamente 15,000 productos. Son 3 regalos para todos los estudiantes de la universidad, más las mantas. Entonces, decido que hagamos una votación. Y 5-4 gana que el color era amarillo. 5-4 gana que es amarillo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esto se ve muy mal, ¿no? Cuando salen las mantas públicas y se empiezan a dar los regalos, es de, esto es naranja, ¿qué le pasa a la comisión electoral? Y todo el mundo es de, claro, como Alberto es amigo de esta planilla, le permitió esto. Y por lo tanto se vota mi destitución. Se vota a que me corran de mi puesto después de que las elecciones terminan, porque aparte, desgraciadamente, la planilla de Carlos la destituyo por lanzar una nota en el periódico difamando a miembros de la otra planilla, lo cual estaba establecido como algo que era destitución directa, XX. Se va a votar mi destitución. Y ahí Carlos hace un punto muy cierto, la verdad tengo que decirlo muy, muy claro. Estamos frente a todo el poder legislativo, el que va a votar mi destitución, y dice, es que ¿cómo votas un color? ¿Y cómo votas un color? Cuando aparte uno de tus miembros de la comisión estudia diseño gráfico. No me destituyeron, porque se necesitaban 2/3 partes de los votos y de hecho les faltó incluso uno para llegar a la mitad, ¿no? Pero digamos que desde ahí viene el show del color naranja, de que todos estaban de acuerdo con que era naranja, que yo estaba estúpido por verlo amarillo, fui más estúpido por ponerlo a votación, lo cual creo que tiene un muy buen punto, y más cuando es verdad, una de las chavas estudiaba diseño gráfico y tenía un Pantone físico, entonces podríamos haber checado el Pantone en ese momento, ver que efectivamente era naranja, no tener que votar ni discutir ni nada. Y entonces, bueno, a la fecha habrá mucha gente de ese consejo estudiantil que cree que yo me vendí y que hubo corrupción involucrada, y de ahí que esta gente que sabe que no hubo corrupción, incluido él, Carlos, que fue directamente afectado por esta decisión, porque eventualmente se hizo un gran amigo mío. Pero esta gente que sabe que no hubo corrupción, pero que está consciente que es una de las mayores estupideces, o la mayor estupidez que hice como juez electoral, pues bueno, de ahí viene mi desmadre con el color naranja. No, lo que más anonadada me deja es que hayan llegado al punto de imprimir 15,000 productos, pero, o sea, es que no habían hecho una prueba de impresión como para ver previamente cómo era el color. Si hubo prueba, eso tienen que aclarar. A nosotros nos dan una muestra, están obligados a darnos una muestra antes. La muestra estaba bien, pero esto es algo común que cualquiera que ha estado en temas como estos, en temas electorales o en congresos o lo que sea, sabe, pero yo he estado en varios congresos que yo he organizado y he mandado a imprimir playeras. Las imprentas, y esto me lo puede confirmar cualquiera que ha tenido una experiencia, son unos hijos de la mierda, y la prueba que te hacen se ve mucho mejor que lo que termina. Digamos que la prueba usan su única mejor imprenta que tienen, así la más chingona, y para todas las demás les vale madres y salen de menor calidad.
Y cabe aclarar que lo he visto volver a suceder. Alguna vez también un tríptico que tenía que ser verde salió azul en un seminario que organizé mucho tiempo después. Ay, qué desastre. E incluso esto fue un problema porque esta otra historia que estoy contando tuvo que ver con que hay un partido azul en México, famoso por ser conservador. Entonces esto creó un gran problema porque se creyó que era un proselitismo indirecto porque prácticamente salió del color azul, del mismo tono que ese partido o que el logo de ese partido, cuando se supone que iba a ser como un verde agua, alguna mierda así. Entonces, Claro. esta clase de estupideces pasan y a veces tienen consecuencias muy feas, como es el hecho de mandar a imprimir 15,000 cosas. Y lo que sucedió, por cierto, en el corto plazo, hay un tribunal electoral que eran otros miembros secretos que se dedican a checar que no haya caído el juez, entiéndase yo, en corrupción. Y el tribunal fue el que manda a revertir mi decisión. Dices, no, estás bien idiota, esta madre sí es naranja. Y manda a la planilla a pintar todo. Y pues la planilla pasó toda la madrugada de un día antes de empezar la campaña pintando todo, las mantas, los productos, y tuvieron que hacerlo en tiempo récord. Afortunadamente, cuando eres una planilla contendiente a Poder Ejecutivo, tienes ya varios afiliados, en varios estudiantes que te apoyan, al menos unos 50. Pero bueno, pues todos ellos tuvieron que pasar la madrugada antes de que se amaneciera el primer día de campaña, pintando termos, playeras, mantas. De haber sido una muy larga noche. Ay, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Pero podemos coincidir todos en que... ¿Cómo demonios se te ocurre preguntar? Poner un color a votación, sí. O sea, para empezar, o sea, poner un color a votación, sí. O sea, ya estábamos cansados, era como un par de días antes de empezar campaña, nos estábamos muriendo, eran como las 11 de la noche, pero sí. Y yo he visto fotos de... Y si era naranja. Era un claro naranja. Y aparte, quiero decir, Roberto, que fue el que hizo esta infografía de donde mi debilidad es el color naranja, estaba en mi comisión electoral, es mejor amigo de Carlos, es el mejor amigo de Carlos desde hace mucho antes de la universidad, y él votó amarillo. Entonces eso también me hizo pensar de, bueno, él que tiene claramente un interés, está votando amarillo. Pero bueno, gente, ya saben, nunca le pregunten a Master acerca de un color. De hecho. Y con esto nos vamos a la siguiente pregunta, que viene de parte de Daniela Ramos de Puebla. Ella dice, ¿cuáles son tus 108 habilidades secretas? Y a ver, son secretas, gente. Sí, una vez más, en el afán de dejar la pregunta tal y como fue manejada, obviamente no me pondría a listar las 108 habilidades secretas, pero bueno, aparte creo que es una pregunta que requiere contexto para algunas personas. Los que me conocen, es común que yo diga esta frase, es una frase que digo donde cada vez que me dicen, entonces, ¿y eso, a poco sabes hacer esto? ¿Cómo supiste esto? Lo que sea, y digo, sí, es una de mis 108 habilidades secretas. La referencia, porque tiene una referencia, y me sorprende que nunca nadie me ha cachado la referencia. Así que la diré públicamente, por primera vez revelaré la referencia. Es de Tsubasa Reservoir Chronicles, que es un anime que sacó Clamp. Clamp, las creadoras de Sakura Card Captor, de Chobits, de Triple X Holic, y de varios animes más. Son estas cinco mangakas, mujeres. Sacaron un manga, otro manga anime donde más o menos mezclan todas sus historias, se mezclan todos los universos de sus historias. Las guerreras mágicas, eso es muy común, eso sí lo han de saber muchas personas. Las guerreras mágicas, aparte de Sakura Card Captor, son los más famosos de Clamp. Y sin entrar mucho en el detalle de esta historia, que empieza con Sakura, Shaoran, y tienen que viajar por diversos universos, viajan a través de diversos universos,
con una mocona. Si no ubican quién es la mocona, esta es un animal, una bestia chiquita que aparece en las guerreras mágicas, en japonés Magic Knight Rayert. Y esta mocona no se parece nada a su personaje en Magic Knight Rayert. Aquí es la que les permite viajar entre dimensiones. Y aparte, al menos una vez por dimensión, se inventa alguna habilidad rara que quién sabe de dónde se sacó. O sea, de repente puede lanzar rayos de los ojos, de repente puede volar, de repente puede cambiar de forma. Cualquier idiotez que sirva a la trama. Y siempre le pregunta así de, Mocona, ¿a poco sabes hacer eso? Dice, sí, claro, es una de mis 108 habilidades secretas. Así que de ahí viene la referencia. Inicialmente creo que la empecé a decir como diciendo, a ver, algún día me toparé a alguien que diga, wow, o sea, tú también viste Tsubasa Reservoir Chronicles. Pero no, en lugar de eso, la usual o asoma risa, o si es cierto contexto, muy seguramente la siguiente pregunta sea, ay, ¿cuáles son otras de tus 108 habilidades? Que usualmente pasa si es una chava con la cual me estoy tirando el perro y bueno, entonces ya no les voy a contar que contesta. No les vas a decir, no, es una referencia de un anime. No, mi siguiente comentario es casi siempre algo en el espectro sexual. Por supuesto, y no podía esperar menos de tu parte. Sí, por supuesto. Pero bueno, espero que esa respuesta haya complacido a Daniela. ¿Y qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Bien, de parte de Marco de Ciudad de México, pregunta, ¿qué es de koala? Y te voy a confesar que yo acá tuve un lapsus mental hasta que me dijiste que tu perrita se llama Koala. Porque nosotros conocemos un usuario del foro con ese nick. Ah, claro. Que no es lo que consideraríamos una persona muy agradable. Y además estoy segura de que vos ya no tenés ni el más mínimo contacto con él. Entonces me sorprendió mucho. Yo me quedé así como, ¿qué? Sí es verdad. Y tú no tienes, o sea, yo estoy que seguro que todavía tengo Koala en Facebook. Más bien, todavía lo tengo, estoy seguro. Pero sí, o sea, fuera de eso, y aparte creo que ya no publica nada, entonces no sé nada de su vida. Pero sí, tú tienes una historia turbia con ese usuario de Z. Bueno, turbia, simplemente una historia de caer mal. Sí. Entonces, ajá, sí, no iba por ahí. Marco, el que hizo la pregunta, es un antiguo roomie, de hecho, del departamento del cual Alex acaba de mudar después de 4 años. Él fue uno de los primeros roomies, uno de los iniciales, y es cuando yo tenía a Koala. Entonces, a él le tocó mucho convivir con Koala. Él ama a los perros, entonces amaba a Koala. Yo cada vez que estaba en el trabajo estaba con ella. Y hasta me mandó fotos cuando me hizo esta pregunta que tiene literalmente hace unos pocos días, que me preguntó, amigo, me dijo, amigo, he escuchado tu podcast, está interesante, está divertido, escuché el episodio con Alex, escuché el episodio con el abuelo, que a los dos los conoce en persona, y para preguntarte qué es de Koala. Entonces le dije, pues sabes que justamente vamos a hacer un programa donde vamos a hacer las preguntas personales, voy a meter esta pregunta. Así que ahora doy el contexto, ¿quién es Koala? Koala es una perrita que rescaté de la calle ya hace 4 años, ya tiene 4 años de esto, fue enero del 2017. Yo venía regresando borracho, venía manejando borracho irresponsablemente de vuelta hacia mi casa, habrán sido las 3 de la mañana, una cosa así. Pésimamente. Así es. Estaba ya como a 3 cuadras de llegar a la casa. Y me topo a Koala caminando sucia, así, toda sucia. Y me paro, me detengo en ese momento. Iba con una chava, con mi novia, en ese entonces, y ella agarra y dice, ay, mira, pobrecita, deberías de levantarla, ¿no? Y yo agarro y le digo, pues si me bajo y corre, que yo estaba 100% seguro que eso iba a pasar. Si yo me bajo y corre, ya. O sea, no la voy a seguir ni nada.
Entonces me bajo y para mi sorpresa la bendita perra va corriendo hacia mí y se me avienta a los brazos. Entonces, desde ese momento dije, o sea, ya valió madres. Estaba muy, muy sucia. Era chica, de haber tenido menos de un año, 6 meses tal vez. Muy, muy sucia. Ella es un Maltipoo, por decirlo así. Desaparece una mezcla de maltés con French Poodle. Tiene el hocico más parecido a un French Poodle, pero todo el resto del cuerpo parece un maltés. Su cuerpo su pelo es blanco y muy, muy rizado. Entonces, todo esto estaba negro y hecho un desastre. O sea, de tal punto que a pesar de que la bañé y todo eso, tuve que rasurarle varias partes porque no había forma de deshacer la mugre. Claramente llevaba semanas en la calle y aparte, no sé, metiéndose en qué benditos charcos o qué demonios. Entonces, pues eso, la rescaté, se quedó conmigo, me amaba de una manera, me ama de una forma impresionante. Al principio pensé en regalarla, sí, la medio publiqué, pero la verdad es que pasaron o sea, menos de una semana y dije, no, ¿sabes qué? Y hasta recuerdo que publiqué en Facebook algo diciendo, para bien o para mal, tu destino y el mío ahora están juntos, güey, y algo y tendré que cuidar de ti. Eventualmente lo que pasó, bueno, Koala me amaba, me ama mucho. Alex incluso le sacaba de quicio, o sea, de que dice, qué desesperante perra, porque si estábamos en la casa, yo donde yo me sentara, o sea, si yo estaba en el sillón, en una silla, algo así, Koalas tenía que brincar sobre mí. Siempre, ella tenía que estar sentada en mis piernas todo el tiempo. Era particularmente desesperante si estaba en la computadora porque era un poco difícil. Si iba en el coche también y dormía conmigo. Dormía conmigo con su cabeza en mi pecho, así de ese nivel. 2 años después de... No, no, no. Entonces, ¿sabes qué? Entonces tiene 5 años que la rescaté. Estoy pensando mal porque fue más de un año después que salgo de Santander y decido viajar por el mundo. Y cuando voy a hacer esto, se la llevo a mi mamá y le dije, bueno, quédate en lo que estoy viajando, que en ese entonces mi plan era un año. Y bueno, a resumidas cuentas, ya una vez que se la dejé a mi mamá aparte tiene un French Poodle llamado Teddy. Entonces, entre que ya tiene la dinámica con el French Poodle y entre que mi mamá también se enamoró de Koala, Teddy ya está grande, entonces Teddy muy seguramente fallecerá próximamente. Entonces el punto es que ya no se la quita a mi mamá, ¿no? Y a mí también me hace un paro, no porque no quisiera mucho tener a Koala, sino porque soy un desastre. La verdad es que soy un desastre, o sea, sí, sí le daba de comer muy bien y todo, pero principalmente sacarla a pasear y eso, soy muy malo cuidando mascotas. Em, entonces, está mejor ahí con mi mamá. Yo creo que ya se va a quedar de fijo ahí con mi mamá. Cada vez que voy a Veracruz me ve, empieza a dar 8000 vueltas y se orina de la emoción. Me sigue amando igual, pero ahí anda con mi mamá y muy feliz, porque mi mamá la consiente mucho más. Yo sí, yo le daba siempre croquetas, ¿no? Y mi mamá por a huevo le quiere dar sobres. Ella está dispuesta a invertir más en la perra que yo. Entonces anda feliz y contenta con su amiguito Teddy. Así es, bueno, que siempre se le está tratando de coger, pero bueno, es la historia de todas las mujeres, siempre su mejor amigo se les está intentando coger, entonces bueno. Y por cierto, Koala, ¿de dónde viene el nombre Koala? Por cierto, es una referencia a One Piece. Hay una niña que es rescatada justamente y que se llama Koala. Entonces, una vez más, solidificando mi amor a One Piece, de ahí viene el nombre. Pues muy bien, pues muy bien, muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta, que viene de parte de Chris C. de El Salvador, y ella nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevan con la idea de hacer el podcast? Yo creo que hay dos respuestas que igualmente están relacionadas. Una es 1 año y medio y la otra es medio año. Pero están muy, 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 muy relacionadas.
A ver, nosotros hace, como digo, más o menos un año y medio, o sea, no me acuerdo fechas exactas, pero más o menos por ahí, conversando con algunos usuarios del foro en Discord, uno de los chicos dijo que él tenía la idea de hacer un podcast y que le gustaría promocionarlo en DZ y hacerlo con invitados del foro y demás. Nos pareció una idea súper copada. Él, a ver, es una persona que más o menos digamos que se dedica a esto porque tiene un canal de YouTube con una buena audiencia. Entonces fue como, bueno, sí, va a saber hacerlo, va a poder editarlo. Todo hermoso, divino, perfecto. Su idea ver algo así como medio friki, que iba muy bien con el tema del foro. Hermoso. Grabó un piloto. Podés contar esa parte si querés. Sí, o sea, él me estaba incluso insistiendo de hay que sacar esto adelante. Este iba a ser un proyecto de él. Yo le iba a apoyar desde el lado del foro. De si quería tenerme invitado de vez en cuando, yo iba a ser el primer invitado. Iba a darle todo un lugar ahí para el podcast, porque iba a ser el podcast de Foros de Z, por decirlo así. O sea, era una forma oficial de hacer un podcast con alguien que es creador de contenidos, buen creador de contenidos. Yo estoy suscrito a su canal, Dime Soul, digo, y lo voy a mencionar si que sirva, le sirva de promoción, está bien, aunque es un canal principalmente de Digimon. Y no he visto mucho de sus videos porque yo, aunque me encanta mucho Digimon Adventure, no soy tan del mundo Digimon y del universo Digimon, realmente no, pero me he inventado alguno de sus videos, es bueno y todo. Dije, ok, es un buen creador de contenidos, es un buen locutor, definitivamente, vamos a sacar adelante este proyecto. Grabamos el piloto, sale muy bien. De hecho, a la fecha me gustaría escuchar esa cosa que grabamos hace más de un año porque realmente creo que salió muy bien la plática y todo, pero nunca lo editó. Le empecé a escribir y cuando le escribía ya me dice, mañana ya lo tengo mañana, ya sé qué, hasta que de repente un día ya ni siquiera me contestó y fue de, ok, pues supongo que no. Yo sigo creyendo que alguien del foro le rompió el corazón y por eso decidió ya no hacer un podcast para foros de Z, pero bueno, esa es mi hipótesis personal. Esa es tu hipótesis, sí, es tu hipótesis, del cual me hizo mucha gracia cuando me la contaste, pero sí, básicamente se grabó un piloto que nunca se terminó de editar, no sabemos por qué. Ambos le hemos preguntado muchas veces, pero bueno, cosas que pasan, tampoco hay que echar culpas a nadie porque eso nos dio pie a lo que estamos haciendo hoy. Resulta que como un año después, un día estábamos hablando, ¿no? Ya no me acuerdo cómo, si fue en una llamada en Discord o qué. La cuestión es que nos acordamos del podcast y fue así como, "Ey, ¿y qué pasó con esto? No sé. Che, pero la idea estaba buena, sí, estaba buena. ¿Y si lo hacemos nosotros y dejemos de depender de que esta persona edite algo? Dale." Y entonces ahí surgió la idea de hacer un podcast que en principio yo creo que la idea que teníamos en mente era hacer algo muy parecido a lo que Soul quería, ¿no? Yo me ofrecí como editora, vos querías conducirlo, pero con el tiempo la idea se fue modificando y fue dando muchas vueltas. Tuviste muchas ideas en el medio, viniste, dijiste tipo, sí, voy a hacer esto, no, mejor voy a hacer esto otro. Tuviste ahí todo como un proceso creativo que nos tomó bastante tiempo. Hasta que finalmente quedó así como, bueno, ok, va a ser un programa de preguntas que me hace la gente. Y quiero preguntarte cómo fue el momento en el que dijiste, o por qué decidiste que esa iba a ser la temática del podcast. Sí, fíjate que justamente he pensado en crear un post como diciendo las cosas que más me gustan de grabar el podcast. Y el punto número uno, definitivamente el punto número uno es que es un berrinche. Efectivamente, la primera idea era, vamos a seguir con esta idea de hacer un podcast para el foro, ¿no? Y si él ya no quiere estar arriba o ya no le interesa, está en otras cosas, pues bueno, vamos a sacarlo nosotros, vamos a hacer un podcast para el foro. Ya ahora, en cierta forma, digo, no hemos promocionado este podcast en el foro, pero realmente deberíamos hacerlo. Sí. Realmente deberíamos de poner los episodios siempre en el foro. Pero
digo, ok, vamos a hacer un podcast para el foro. Y entonces estaba pensando cómo hacerlo porque yo soy una persona que tiene ciertos vínculos frikis. Digo, hemos hablado de One Piece y de videojuegos, pero realmente nada muy cercano para ponerme a competir con la gente que está en DZ y con ese nicho en general. No estoy al día con los animes, no veo más de dos o tres. Vaya. Entonces, ahí fue donde yo tuve mucho el proceso de, ok, pero ¿qué puedo hacer que apele al foro, pero es algo que yo quisiera hacer, ¿no? Y por ahí vino mucho el que tú me dijeras, ¿no? Pero que es algo que tú quisieras hacer, ¿no? Algo donde tú te sientas cómodo hacer. E incluso me dijiste, ya, o sea, creo que tú fuiste la primera que dio la idea de, si quieres, olvídate del foro, piensa en algo que tú harías. Y por ahí otra vez tuve muchas ideas, ¿sabes? Bueno, tuve mucho mi programa de monólogos de un prepotente. Al inicio de aquí dijiste youtuber frustrado y planeo, de hecho, ya que estoy en esto, crear, empezar a hacer videos de YouTube donde realmente suelte ciertas pendejadas que quiero soltar. Pero a grandes rasgos, cómo llegó esta idea, y creo que esto ya te lo he platicado un poco, es, veo este show llamado Comedians in Cars Getting Coffee de Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld creó la comedia más famosa de la historia, no es Friends, es Seinfeld. Más recaudadora de Seven. Y él está podrido en dinero, no necesita hacer nada con su vida. Y decide empezar un programa llamado Comedians in Cars Getting Coffee. Comediantes en coches yendo por café. Y esto es por algo muy simple. A Jerry le gusta hablar con comediantes, le gustan los coches y le gusta el café. Se encontró un pretexto para ganar dinero y que le financiaran el agarrar un coche raro todas las semanas o todos los meses, yo qué sé, ir a hablar con alguien que le cae bien o a quien quiere conocer y tomar café. Y entonces manejé bajo la misma idea, porque cuando yo quería hacer el podcast del foro, cuando yo tenía la primera idea, dije, de lo que lo quiero aprovechar es para hablar con gente que siempre he querido hablar. Ya sea porque tiene tiempo que no tengo contacto con esa persona o porque puedo tomar contacto por primera vez con esa persona. Y básicamente esa fue la idea, fue de, ok, ¿qué es algo que me gustaría hacer? Bueno, responder preguntas. Esto viene de mi podcast favorito, que es Dear Hank and John, que son de Hank y John Green, dos hermanos que principalmente a John la gente lo ubica como el escritor de Bajo la misma estrella y muchos otros libros. Y estos dos son los Vlog Brothers, fueron uno de los canales de YouTube más famosos y el número uno durante muchos años, y yo los admiro desde entonces. Y su podcast me encanta, y lo único que hacen en su podcast es responder preguntas. Entonces dije, ok, me encantaría responder preguntas serias y estúpidas. Desde un principio dije, quiero responder preguntas serias y estúpidas, o incluso responder preguntas estúpidas de forma seria y preguntas serias de forma estúpida, y aprovecharlo para hablar con alguien nuevo cada semana, ya sea alguien con quien me gustaría reconectar o alguien con quien me gustaría conectar. Y esto ha estado muy bien porque la verdad es que los invitados que hemos tenido es gente que de otra forma, digo, Alex y el abuelo es gente con la que hablo completamente, bueno, Rodrigo, hablo frecuentemente, pero dinámico, su hermana, Suspenso principalmente, Ian, que es alguien que ni siquiera conozco en persona, Lalo, a quien es alguien que sí he visto 2 veces en persona en los últimos 8 años, es mucho. Son reconexiones o conexiones que siempre quise tener y lo sigo viendo así. Es como un pretexto para decirle a alguien con quien quiero echarme una plática de 1 hora, oye, ¿te parecería perder 1 hora de tu tiempo haciendo este berrinche mío? Y ya, yo creo que así lo resumiría. Digo, suena muy simple, pero el hecho de que te guste lo que haces significa que no te está estresando en si a la gente le está encantando o no, ¿no? O sea, ojalá a la gente le encante, pero no es algo que me tiene estresado. Claro, claro, sí, 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 obvio, obvio, obvio. Y bueno, sí, finalmente ahí terminaste de definir qué es lo que querías hacer. Me dijiste, te quiero presente todos los podcasts. Sí, te platiqué de este podcast, este otro podcast. Para gente solo escuchaba 2 podcasts, uno ya dejó de existir, que es el que voy a mencionar ahora, que es el GOAT Podcast, el Greatest of All Times, un podcast donde una persona diferente llegaba
todos los episodios a decir quién es su personaje de ficción favorito. Ujú. Darth Vader, Sherlock Holmes, el Pato Donald, literalmente casos reales. Y eran dos anfitriones con el invitado que variaba semana a semana. Entonces dije, pues esa dinámica es responder las preguntas tipo Dear Hank and John, donde ahí seríamos los dos anfitriones, el invitado y yo, pero el tener como otra persona de fondo que de vez en cuando mete su cuchara es una dinámica que me interesó mucho tener. Sí, bueno, así es como se conformó el formato del podcast. Y después de eso, bueno, vino también otra lucha, otra pequeña lucha con encontrarle un nombre. Sí. Ay, ay, ay. Que yo sé que te hice sufrir. Sé que te hice sufrir. Te tiré abajo todas tus opciones. Y vos estabas, pero me gusta. Y yo, pero es horrible. Pregunta a la Master. O sea, Pregunta a la Master era un título simple. Por ahí incluso hicieron el chiste de que debería llamarse el martes de dudas. Para quien no sabe, en el foro yo estuve haciendo durante un muy buen tiempo, todos los martes. Realmente muchas veces se termina pasando a miércoles, pero era martes, una transmisión semanal que empezó llamándose el martes de dudas. El martes de dudas donde la gente me podía preguntar cosas sobre el foro y yo le respondía cosas del futuro, del pasado, lo que fuera. Y eventualmente se cambió el nombre en chiste a Master de Dudas, ¿no? Y por ahí también vino ese nombre, el Pregunta a la Master, pero me decías que sonaba como que parecía que estaba explicando el programa. Sí, sí, y no solo. Ay, es que es horrible. Sí, no. Pregunte a la Master. Es como esos programas de televisión de 3 de la tarde. Más o menos era el punto, porque a la fecha aún me gustaría que las preguntas tendieran más hacia la estupidez. No estupidez como de solo dos cosas, sino, por ejemplo, algo que nunca nos han preguntado y que me gustaría que nos preguntaran son consejos. Eso es lo que más quisiera que preguntar. Y no ha habido una sola pregunta sobre consejos, sobre qué debería de estudiar o qué debería hacer con mi roomie que la escucho gemir por las noches. ¿Sabes? Como los consejos y creo que el Pregunta a la Master buscaba justamente tratar de atraer esa clase de preguntas. Estoy muy feliz con la clase de preguntas. Creo que el podcast se ha dirigido en otra dirección que me ha gustado mucho, pero sí, cuando pensaba en ese nombre, justamente pensaba en un programa barato de 3 de la tarde. Justamente no estaba pensando. Pregunta a la Master. Su esposo le está poniendo el cuerno con una rubia. Ay, ay, ay. Pero bueno, nada, básicamente esa es la respuesta. Todo empezó hace cerca de 1 año y medio, cuando un usuario del foro dijo que quería hacer un podcast y se empezó a concretar realmente hace una cuestión de medio año que dijimos, bueno, vamos a tomar esta idea y la vamos a hacer nosotros. Después de varios meses de planeación y de encontrarle un lindo nombre, empezamos a grabar y pues aquí estamos. De hecho, el me disculpo de antemano salió hablando tú y yo, ¿no? Creo que estábamos haciendo la prueba. Sí, el me disculpo de antemano surgió hablando sobre los podcasts que escuchábamos y yo te comenté que, o sea, que a mí me gustaba la idea de tener un nombre que no remitiera a explicar de qué se va a tratar el podcast, pero que resumiera bien como la esencia del podcast. Y te comenté que yo escucho a un par de chicas que son de México. Es verdad. De algún estado de México cerca de Estados Unidos, supongo, porque hablan mucho Spanglish. Entonces el título de su podcast es Perdón por el Spanglish. Y entonces ahí se te ocurrió lo de me disculpo de antemano. Claro. Ya no me acordaba. Es verdad. Sí, pero la prueba no me refería al piloto. Me refiero cuando hicimos la prueba de audio. Estábamos platicando tú y yo cuando me pasaste todo eso. Y sí, me dijiste eso de perdón por el Spanglish. Y yo solté hacia la nada. Pues entonces yo le llamo al mío me disculpo de antemano por lo ojete, una mierda así. Y creo que en ese momento te dije, ¿sabes qué? O sea, me gustó cómo suena. Sí. Me disculpa. Y tú también me dijiste en ese momento, así como de, pues,
De hecho, sí. Y ya como que te dije, bueno, vamos a darle una semana más para pensarlo, pero ya se quedó así. Y la verdad es que creo que es un gran título. O sea, creo que Independiente de lo que es un gran título. Y aparte, Sí, sí, sí. muy original, porque incluso el canal de YouTube que yo creé con Lalo, el ¿Qué te importa? Yo lo hice como basándome en este canal de Yayo Gutiérrez, de No Me Revientes. Era una versión de eso, por decirlo así. No buscaba hacer esa clase de videos con Lalo, pero la clase de título del canal era eso para que pudiera tener diferentes temáticas. Pero algo que descubrí poco después de crear el canal es que en las palabras que te importa, de hecho, son muy comunes. Tan común que hoy en día hay un programa de televisión mexicano llamado ¿Qué te importa? Con Eduardo Videgaray, un tipo que me encanta, siempre me ha encantado como locutor, me fascina. Entonces, qué curioso que justamente él, yo creo que es mi locutor favorito, curioso que justo él terminase haciendo un programa así. Y ahora recibimos likes todo el tiempo en nuestra página de ¿Qué te importa? Porque creen que somos el programa de televisión. Pero me disculpo de antemano. O sea, ahora que googleo o busco usuarios o lo que sea, realmente, a pesar de que es una expresión común, se ve que nunca a nadie se le ocurrió llamarle a nada. Me disculpo de antemano. O sea, sí es bastante original en ese aspecto. Sí, sí, y hasta podríamos tener un Instagram si cierta persona. No tenemos Instagram porque ya no le he visto la utilidad al Instagram. Si no, lo hubiera creado. Excusas, claro. Evade tu responsabilidad. Comento rápido lo de Instagram, que creo ya lo comenté en algún programa, que creo el usuario de... Ah, no, lo platiqué, pero lo platiqué fuera de grabación. Creo en Instagram el usuario, me disculpo de antemano, y me dice, ¿lo quieres vincular con una cuenta tuya? Le digo, sí, vincúlamela a la de Master Blizzard. Para vincularla tiene que darte una verificación a tu teléfono. Escribo mi teléfono mal. Y ya, valió madres, como escribí mi teléfono mal, nunca me manda la notificación a mi teléfono, obvio, porque puse el número mal, pero reserva el usuario. Y ya, no puedo pedirle que me vuelva a enviar código. Y si trato de crear el usuario, me disculpo antemano, me dice que ya existe. Pero claro, ya existe porque yo lo creé, más que... Y la cuenta no existe. O sea, si trato de loguearme, no existe. Pero si la trato de crear nueva, me dice que sí existe. Y luego me volvió a pasar lo mismo. Le quité el D, solo puse me disculpo antemano. Esta vez sí puse el número bien. Me esperé como unos 15, 20 minutos. Nunca llegó el código de verificación. Y pues eventualmente me salí de Instagram y la mierda. Me llega el código de verificación a la hora. Para ese entonces ya no estaba la pantalla de meter el código de verificación. Entonces, bueno, ese es otro usuario que si tratas de crearlo te dice que ya existe, pero si trato de loguearme me dice que no existe. Así que después de esas dos cosas pensé, bueno, ¿yo para qué quiero un puto Instagram de mi disculpa de antemano? Tal vez si algún día nos hacemos famosos, pero por ahora con mi Instagram personal está bien. Pero bueno, esa era nuestra última pregunta y ya que estamos hablando de Instagram, recuerden que vivimos de sus preguntas, así que nos pueden dejar las preguntas en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube, en los propios comentarios de los videos. O también enviarnos las preguntas al correo de medisculpodeantemano@gmail. Escucharnos nos pueden escuchar en Facebook, YouTube o Spotify, lo que más les guste. Y como es costumbre en este podcast, Master, ¿querés compartir tus redes sociales? Sí, claro. Pueden encontrarme @master_blizzard en Twitter y en Instagram, donde también nos pueden compartir sus preguntas. Excelente. Muchas gracias por ser una de las pocas personas que comparte sus redes sociales en este podcast. Pero bueno, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Y en especial muchas gracias también a nuestro usual anfitrión Alberto, que hoy nos hizo de invitado. ¿Algunas últimas palabras? Ojalá se hayan divertido con este programa especial de solo yo diciendo pendejadas o respondiendo preguntas personales. Y por favor, sigan
escuchando, me disculpo de antemano y sigan disfrutando del podcast. Como siempre, por mi parte, muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerden, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Nos escuchamos en el próximo programa y si en algún momento les ofendimos, me disculpo de antemano. Pero bueno, esa era nuestra última pregunta y ya que estamos hablando de Instagram, es un excelente momento para recordarles a todos los que nos están escuchando que nosotros vivimos de sus preguntas, así que por favor pueden pasar por nuestras redes sociales o por los comentarios de acá de YouTube para dejarnos sus preguntas, que estamos en las redes sociales de Facebook, estamos... ¿En dónde más estamos? No, mira, en Instagram, en Twitter pueden buscarme directamente a mí, Master-Blizzard, pero en Facebook, YouTube pueden buscar mi disculpo de antemano, ahí pueden dejar sus preguntas, al correo me disculpo de antemano @gmail.com. Ahí está, eso era Ese era el otro. Okay, wow. También estamos en Spotify, pero ahí no nos pueden dejar preguntas. Bien, déjame que arranco de vuelta.